Liam siempre había sido alguien con un claro sentido de los límites. Nunca dejaba que nadie se metiera fácilmente en lo que teníamos. Por eso lo que pasó hoy me sorprendió. Ese día, Liam y yo íbamos a una subasta privada. Había puesto mucho esfuerzo en prepararme para ella. Vino a recogerme en persona, y me llenó de alegría. A diferencia de su viaje habitual. La luz del sol se filtraba por los huecos entre las copas de los árboles, proyectando sombras moteadas sobre su auto, añadiendo un toque de misterio a su apariencia ya llamativa. Abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. Justo cuando estaba a punto de abrocharme el cinturón de seguridad. Noté un ligero ajuste en la posición del asiento. El cambio no era grande, pero pude sentirlo inmediatamente. Una sutil ola de inquietud se levantó dentro de mí. Y la duda silenciosamente echó raíces en mi corazón. Aún así, no quería dejar que esa duda arruinara el estado de ánimo agradable. Sin mostrar ninguna reacción, me abroché el cinturón de seguridad. Y le pregunté a Liam en un tono relajado. Porque sentía que el asiento del pasajero había sido ajustado. Mientras hablaba, mis dedos rozaron ligeramente el borde del asiento. Él pareció un poco sorprendido y dijo. O probablemente se movió durante el último mantenimiento. Mientras respondía, se acercó tratando de ajustar el asiento para mí. Lo detuve suavemente, negué con la cabeza con una sonrisa, y dije. Vamos. La subasta está a punto de comenzar. Mientras hablaba, ajusté el asiento yo misma. Tratando de hacerlo más cómodo. Aunque aún sentía un rastro de sospecha en mi corazón. No dije nada más. Ese auto había sido un regalo para Liam. El conductor nunca lo usaba. El asiento del pasajero delantero siempre estaba destinado para mí. Él asintió y encendió el auto. Me recosté en mi asiento contemplando el paisaje por la ventana. La luz del sol se filtraba por la ventana, calentando mi rostro. Me dije en silencio que su explicación sonaba razonable. Aún así, no podía librarme de la sensación de que algo no era tan simple como parecía. Entonces llegó el día del banquete benéfico. Liam condujo para recogerme. Cuando abrí la puerta del pasajero, me quedé paralizada. Había una chica sentada en mi asiento, una muy bonita. Hola, señora. La chica me saludó alegremente. Pero no hizo ningún movimiento para ceder el asiento. Le sonreí y luego miré a Liam. Él actuó como si nada estuviera mal y me hizo una seña para que subiera. Como este era un banquete formal. Había elegido deliberadamente un vestido elegante que combinaba perfectamente con su traje. Pero Liam ni siquiera parecía notarlo y había dejado que otra mujer se sentara en mi asiento. Mucho gusto, señora. Soy Emily Chen, la nueva asistente del señor Morgan, dijo dulcemente. Se veía juvenil y vivaz, su rostro lleno de sonrisas brillantes. Acabo de unirme a la empresa y todavía no sé mucho. ¿Cómo hay un banquete benéfico hoy? Le pedí al S. R. Morgan que me dejara acompañarlos para ver cómo funcionan estas cosas. No se preocupe, no les estorbaré. Asentí casualmente pero mantuve mis ojos fijos en Liam. Un destello de algo indescifrable cruzó por su rostro. Sube al auto, dijo, o llegaremos tarde. En ese momento mi corazón se hundió. Nos habíamos conocido durante años. Conocía bien a Liam. Siempre había sido alguien con límites firmes. Nunca permitía que otros interfirieran con lo que teníamos. Por eso el día de hoy me tomó por sorpresa. De repente recordé el asiento ajustado de la vez pasada. Y una oleada de ira inundó mi pecho. Mi expresión cambió instantáneamente. No había estado en este tipo de situación antes, pero había visto mucho de ello. Al mismo tiempo entendí completamente cuál era el mensaje de Liam. Pero yo era la hija de la familia Walker. No había forma de que me hiciera daño a mí misma, solo para permitir que alguien más salvara las apariencias. Me volví hacia Emily, la miré directamente a los ojos, y dije firmemente, sal. El aire se volvió tenso instantáneamente. Emily se quedó atónita por lo directa que fui. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Tienes un problema de audición?, pregunté de nuevo, mi voz fría. La expresión de Emily cambió drásticamente. No había esperado que fuera tan franca y decisiva. Lamento causar problemas, dijo con una sonrisa forzada. Abrió la puerta y se bajó del coche. Solo estaba realmente interesada en el trabajo de caridad y quería aprender algo. Solo entonces Liam pareció darse cuenta de que estaba verdaderamente enojada. Una mirada de impotencia e indulgencia se extendió por el rostro de Liam mientras me subía al coche. Se inclinó para abrocharme el cinturón de seguridad, pero noté inmediatamente que el asiento había sido ajustado otra vez. Se sentía exactamente igual que la vez pasada. Irritada, lo reajusté yo misma. Después de todo ese alboroto, estaba furiosa.
La atmósfera dentro del coche se volvió tensa y pesada. Parecía que Emily finalmente se dio cuenta de que me había molestado. Lo siento, señora, dijo su voz llena de culpa. Estaba siendo desconsiderada y la hice enojar. Ya no iré más. Su rostro estaba lleno de remordimiento. La miré con una sonrisa tenue y asentí con desdén. Liam me miró y dijo con calma. Si no tienes ganas de ir, mejor nos vamos a casa. Ver la expresión lastimosa de Emily me hizo sentir aún más molesta. Está bien. No tengo ganas. Vamos a casa, dije. Emily se quedó paralizada por un momento cuando me escuchó. Rápidamente reaccionó y miró nerviosamente a Liam. Él ignoró completamente su mirada. Las lágrimas de repente cayeron por sus mejillas mientras se inclinaba hacia mí. Lo siento, señora, dijo, luego salió corriendo llorando. Debido a quiénes éramos. Liam y yo siempre habíamos sido conscientes de nuestra imagen pública. Manteníamos las apariencias frente a otros. Situaciones como esta casi nunca ocurrían. Ella era solo una recién graduada universitaria, recién salida al mundo real. ¿Por qué me molestaría siquiera en alterarme por ella? Liam me miró con una mirada suave. Esa es la segunda vez, dije. Se veía confundido. ¿Qué es? Es la segunda vez que dejas que otra mujer se siente en mi asiento. Liam se quedó momentáneamente atónito. Claramente no esperando que eso fuera lo que me importaba. Su tono se suavizó mientras respondía, ¿cómo es esa la segunda vez? El asiento del pasajero también fue ajustado la última vez, ¿no es así? Ajustado de la misma manera que hoy. Liam soltó un suspiro impotente. Ella es solo una subordinada, eso es todo. No hay nada más entre nosotros. Escucharlo evadir el punto me hizo curvar los labios en una sonrisa fría. No dije nada. La tensión entre nosotros se volvió más sutil. Liam se volvió hacia mí, mirándome a los ojos con una seriedad inusual. Todo lo que dije es verdad. Pero permitiste que se sobrepasara, le respondí con indiferencia. Eso me molesta. Pude verlo en sus ojos. Sus intenciones hacia ti no son puras. Él dijo que no era apropiado que un miembro del personal se sentara atrás. Mientras el jefe conducía, explicó Liam. Asentí ligeramente. Vamos a casa. En el camino de regreso me senté en silencio en el auto. Observando la vista por la ventana. La luz dorada del sol poniente se derramaba por la carretera. Agregando un toque de calidez a un día ordinario. Siempre había confiado en mis instintos. En el momento en que vi a Emily, supe que tenía sentimientos por Liam. Lara Wilson, mi mejor amiga de la infancia. Siempre había sido alguien con quien podía hablar de cualquier cosa. Comparada conmigo, ella tenía más experiencia cuando se trataba de relaciones. Así que le pregunté qué pensaba. Chica, confía en tu instinto, dijo sin vacilar. Tu sexto sentido está en lo correcto. Ella planeó esto desde el principio. Tratando de desestabilizarte frente a Liam. Primero actuó toda despistada como la chica nueva. Luego se plantó descaradamente en el asiento delantero y se negó a moverse. Si la hacías levantarse te haría ver mezquina, como si la estuvieras intimidando. Pero si no lo hacías, entonces tendrías que quedarte ahí hirviendo. Mientras tu hombre manejaba con ella a su lado. Eso es directamente provocarte. Asentí con la cabeza. Definitivamente tiene un plan. Hizo su movimiento la primera vez que nos conocimos. Pero lo que no esperaba era lo rápido que llegó su siguiente movimiento. Pensé que esa primera confrontación sería suficiente advertencia. Sin embargo, solo 3 días después, vi a Emily aparecer. Vestida elegantemente en un banquete benéfico aún más exclusivo. Zoe Carter, la asistente principal de Liam, era alguien con quien estaba bastante familiarizada. A veces le preguntaba sobre ciertas cosas. Ese día, me envió una foto y una captura de pantalla de una publicación en redes sociales. En la foto, Emily estaba de pie en el centro de un animado salón de banquetes. Emily estaba vestida de pies a cabeza con alta costura, su maquillaje impecable. Haciéndola lucir aún más delicada y encantadora que antes. En la foto, Liam era claramente visible en el fondo. La captura de pantalla era de una publicación que Emily había hecho en redes sociales que decía: para brillar en un banquete tienes que usar un vestido deslumbrante. Cuando lo vi, realmente me reí de pura frustración. Miré más de cerca la foto y me di cuenta de que el vestido que llevaba puesto se parecía increíblemente al que yo había usado solo unos días antes. No pude evitar preguntarme si era el mío o una imitación. Entonces recordé de repente que había dejado ese mismo vestido en el auto de Liam. Y ahora, aquí estaba, en Emily. La respuesta era obvia. Estaba furiosa.
Era una sensación abrumadora y nauseabunda. Alguien a quien ni siquiera consideraba competencia había recibido la oportunidad de acercarse a alguien a mi lado, y ahora me estaba provocando repetidamente. Era casi insoportable. Por un momento quise olvidar todas las consecuencias. Y abofetearla en la cara, 2 veces, solo para dar un mensaje. Pero cuando miré hacia abajo a mis propias manos, me di cuenta de que estaba por debajo de mí. Para desperdiciar mi energía en alguien tan mezquino y manipulador. Darle tanta atención solo disminuiría mi valor. Así que en su lugar, llamé a Laura. Chica, estoy de mal humor. Salgamos a desahogarnos, ¿vale? Acepto. ¿Dónde nos encontramos? No tengo ganas de elegir. Recomienda un buen lugar, tú eliges. Te enviaré la dirección por WeChat. 1 minuto después, me envió la ubicación de un resort de aguas termales. Un baño sonaba perfecto. Tomé mis llaves y me dirigí hacia allá. En el resort, nos relajamos juntas en el agua tibia. Laura me miró. ¿Quién te molestó esta vez? Le di un breve resumen de lo que había pasado. Después de escuchar, hizo una pausa pensativa, luego dijo. La primera vez que la mencionaste, ya tuve una mala sensación. Esa chica no juega según las reglas. Asentí ligeramente. Tomó un pequeño sorbo de su vino tinto, se burló y dijo. Solo quiere presumir, ¿verdad? Entonces déjala. Démosle una oportunidad de brillar realmente en un escenario más grande. Me volví hacia ella, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Tengo un amigo que trabaja en medios de comunicación. Asistió a ambos banquetes benéficos recientes. ¿Al que Emily fue con Liam? Ese fue bastante mediático. ¿Y qué? Esa foto que publicó totalmente escenificada para verse angelical. Pero aquí está la cuestión. Si los organizadores descubren que el vestido que llevó ya había sido visto en otro evento similar solo unos días antes. ¿Qué crees que pasará? Asentí, empezando a entender. Básicamente les dio una bofetada a los organizadores, dijo Laura. Y Liam también podría verse atrapado en las consecuencias. Entonces se lo dejaré a tu amigo. Le debo una cena. Levanté mi brazo y agité suavemente el vino en mi copa. Salud. Nuestros ojos se encontraron y sonreímos con complicidad. El amigo de Laura trabajó rápido. En menos de media hora, la historia ya estaba en tendencia en línea. Al publicar sobre el incidente incluso etiquetó a los organizadores del evento. Aunque aún no habían emitido una respuesta, los internautas perspicaces rápidamente reconocieron a Emily como la acompañante de Liam en el banquete. Los temas candentes estallaron por todas las redes sociales. La cita misteriosa de Liam Morgan, el escándalo del vestido reciclado. Quien usó ese vestido primero como una desconocida avergonzó a los anfitriones del evento. Y más. La discusión se extendió como un incendio. Algunas personas argumentaron que era solo un vestido y no justificaba tanto alboroto. Tal vez Emily no lo sabía. Pero otros rápidamente replicaron. ¿Cómo podría la asistente personal de un CEO importante no entender la etiqueta básica? ¿O el protocolo social? Profundizando aún más, algunos comenzaron a investigar los antecedentes de Emily. Descubrieron que era una recién graduada de una familia ordinaria. Y la gente comenzó a cuestionar cómo alguien así de repente apareció en un evento de alto perfil usando un vestido de diseñador personalizado. Al mismo tiempo, alguien reposteó la publicación anterior de Emily en redes sociales. Y a partir de eso muchos dedujeron que el vestido había sido un regalo de Liam. La opinión pública se dividió en 2 bandos. Un lado acusó a Liam de ser tacaño. ¿Cómo podía regalar un vestido de segunda mano? Mientras que el otro especuló sobre el verdadero motivo de Emily detrás de publicar esa foto. En cualquier caso, las discusiones explotaron y no mostraron signos de disminuir. Una vez que las noticias llegaron a la empresa de Liam, el jefe del Departamento de Relaciones Públicas inmediatamente le informó la situación y preguntó si el vestido había sido, de hecho, un regalo de él. Después de recibir confirmación, el gerente de Relaciones Públicas decidió rápidamente emitir una declaración pública, expresando disculpas sinceras a los organizadores del evento y explicando que había sido un descuido involuntario. Aclaró que el vestido había sido simplemente algo que Liam había regalado casualmente. La decisión de Emily de usar el vestido en el banquete y compartirlo en las redes sociales fue declarada su acto personal, sin relación con la empresa o el señor Morgan. Tan pronto como se publicó la declaración, la atención del público se dirigió de nuevo a Emily. Algunos usuarios curiosos de Internet incluso comenzaron a especular si yo había sido la portadora original del vestido. Y si Emily era una amante tratando de desafiar a la mujer principal.
Solo para fallar miserablemente. Eché un vistazo a algunos de los chismes, pero no comenté ni reaccioné. Me mantuve concentrada en elegir un menú de cena con Laura. Después de que salió la declaración, los círculos de chismes internos de la empresa estaban bullendo aún más. Mientras Emily estaba siendo burlada en línea. También se convirtió en el centro de atención dentro de la oficina. Con la gente susurrando a sus espaldas y lanzando miradas de juicio. Se puso pálida como una sábana y no sabía qué hacer. Se precipitó hacia la escalera. Solo para escuchar una conversación entre dos colegas. Emily apenas se unió a la empresa y ya se convirtió en una broma. Esto va a ser divertido de ver. Exactamente. Si se sobreestima a sí misma de esa manera. Por supuesto que va a recibir un golpe. Se rieron con mala intención, sus tonos goteando con sarcasmo y burla. Emily se quedó inmóvil, su mano apretada firmemente alrededor del picaporte mientras escuchaba. Después de respirar profunda y largamente para calmarse. Tranquilizó sus emociones y regresó silenciosamente a su escritorio. Cuidadosamente dobló el vestido y lo colocó ordenadamente en una caja, completamente intacto. Estaba planeando encontrar el momento adecuado para devolvérselo a Liam. Al final del día laboral, después de que la mayoría de los empleados se habían ido. Emily, luciendo perdida y abatida, también se preparó para marcharse. Pero entonces notó que Liam todavía estaba en su oficina. Regresó para recoger la caja. Se arregló la apariencia y se quedó mirando en el espejo su expresión lastimosa. Antes de abrir la puerta de la oficina. Liam acababa de terminar su trabajo y se estaba preparando para salir. Su mirada se posó en la chica que entraba cautelosamente en la habitación. Su rostro estaba pálido y apretaba la caja con fuerza, luciendo abrumada. ¿Qué pasa?, preguntó Liam desconcertado. Las lágrimas brotaron en los ojos de Emily antes incluso de que hablara. Su voz era baja y ahogada por la emoción, prácticamente suplicando compasión. Señor Morgan, el vestido. Por favor, tómelo de vuelta. No lo merezco. El rostro usualmente calmado de Liam parpadeó con un rastro de emoción. Sus instintos le decían que algo estaba mal. Pero no se apuró a preguntar. Simplemente la miró en silencio. Emily lanzó una mirada tímida a Liam, luego rápidamente bajó la cabeza. Después de respirar profundamente como si estuviera reuniendo todo su valor. Levantó la mirada nuevamente con una expresión de determinación silenciosa. Lo siento, señor Morgan. Sigo causándole problemas. Solo publiqué esa foto porque estaba emocionada. Era mi primer banquete. Y el vestido era tan hermoso. No pude evitar elogiarlo. Usted me lo dio tan casualmente. No esperaba que la señora Walker malinterpretara. No quería que esto se convirtiera en tal desastre. Su voz era suave y temblorosa, su tono lleno de tristeza y remordimiento. Señor Morgan, me gustaría disculparme con la señora Walker en persona. Quiero explicar todo yo misma. Esa fue la petición de Emily. Liam no solía seguir los chismes de celebridades o las noticias de tendencia. Así que la mayoría de lo que sabía sobre el incidente había venido del informe del gerente de Relaciones Públicas. Aún así, como J.E. Fe de la empresa, estaba consciente de los rumores maliciosos. Tanto dentro de la oficina como en línea. Un escalofrío se apoderó de su expresión, e incluso un destello de ira brilló en sus ojos. Lo que él no se daba cuenta era que yo había jugado un papel en todo esto. Entiendo, dijo con voz baja y seria. Había pensado que el asunto había terminado. Había obtenido el resultado que quería. La persona que me provocó había recibido su lección. No sentí la necesidad de presionar las cosas más allá. Pero solo porque yo estaba listo para seguir adelante no significaba que todos los demás lo estuvieran. Esa noche Liam trajo a Emily de vuelta a la villa. Ella se quedó detrás de él, viéndose pequeña e indefensa. Traje a Emily de vuelta porque quiero que te explique todo personalmente. Liam suspiró. Emily es solo mi asistente. Eso es todo. Sobre ese día, Liam comenzó, estaba tratando de expresar mis disculpas. Ella elogió casualmente el vestido, así que se lo di por capricho. Eso fue todo. Me senté tranquilamente en el sofá, con los ojos fijos en mi teléfono. Lo siento, señora. Emily miró humildemente a Liam. Después de recibir su gesto de aliento, se volvió hacia mí e hizo una reverencia profunda. Su voz era suave, apenas audible. Nunca he asistido a un banquete antes. Esperaba usar esa oportunidad para ganar algo de experiencia. Pero al final no pude ir. Estaba realmente decepcionada. Cuando finalmente tuve la oportunidad, me emocioné y publiqué una foto en las redes sociales. El vestido que me dio el señor Morgan era simplemente tan hermoso.
Quería conmemorarlo. Y en ese momento, realmente necesitaba algo formal que ponerme. Así que lo acepté sin pensarlo mucho. Si mis acciones te hicieron sentir incómoda, por favor dímelo directamente. Me corregiré inmediatamente. Después de escuchar su discurso, levanté las cejas ligeramente. Emily, ¿verdad? Ella me miró, asintió lentamente e incluso me dio una pequeña sonrisa. La miré fijamente observando la forma en que trataba de desafiarme. Dejé escapar un suspiro de risa impotente. Solo nos hemos visto una vez. No nos conocemos en absoluto, entonces, ¿cómo puedes estar tan segura de que fui yo quien hizo todo esto? ¿Y por qué vendrías a disculparte conmigo? Emily se quedó helada ante mis palabras, incapaz de responder. Su rostro se volvió de un tono rojo avergonzado. Y bajó la cabeza de nuevo, reanudando esa postura indefensa y frágil. Luna, dijo Liam suavemente, tratando de aliviar la tensión. Él me conocía bien, y el vestido era mío. Tenía sentido que asumiera que yo estaba detrás de esto. Escucharlo llamarme Luna en lugar de los cariños habituales hizo que una leve frialdad surgiera en mi corazón. No ofrecí ninguna respuesta. Luna, repitió suavemente como para recordarme. Aunque no estaba de acuerdo con lo que había hecho, la situación ya había escalado. No tenía sentido seguir discutiendo. Así que no me presionó, pero trajo a Emily aquí. Para disculparse. Reconociendo silenciosamente el asunto entre nosotras sin hacerlo explícito. Di una respuesta poco entusiasta y luego miré a Liam. Mi tono era frío mientras decía, no habrá una próxima vez, sin importar quién sea. Me levanté y subí las escaleras a paso firme. Después de que Liam acompañó a Emily a la salida de la villa, inmediatamente me siguió. Y me encontró sentada junto a la ventana del suelo al techo contemplando la vista exterior. Se acercó por detrás y suavemente me rodeó con sus brazos. ¿Todavía estás enojada? Solté una risa ligera. ¿Enojada? ¿Por qué? Él hizo una pausa. Está bien, ya terminó. Dejémoslo atrás. Tenía toda la intención de dejarlo pasar, pero en ese momento, algo dentro de mí se resistió. ¿Entonces se suponía que debía soportar esta humillación? Lo miré sarcásticamente. Creo que estás exagerando, dijo Liam seriamente. Además, las consecuencias de todo esto aún continúan. Emily tendrá que cargar con las consecuencias durante mucho tiempo, le respondí fríamente. Si ella no me hubiera provocado primero, ni siquiera habría sabido que le diste mi vestido a otra persona. Estás exagerando demasiado por un vestido, argumentó. Ahora todos lo saben. Me has avergonzado. Me alejé de sus brazos y lo miré directamente. ¿Entonces realmente crees que toda esta situación es mi culpa? ¿Alguna vez te molestaste en decirme de antemano que le diste mi vestido a otra mujer? Si Emily no lo hubiera presumido, ¿me habría enterado siquiera? Nunca había sido tan directa o confrontativa con Liam antes. Y por un momento se quedó completamente sin palabras. Pero no me detuve ahí. Mis emociones se desbordaron. Si tú y ella no hubieran empezado este desastre, ¿habría necesitado vengarme en absoluto? Me miró y sacudió la cabeza, la decepción llenando sus ojos. No pensé que te convertirías en este tipo de persona. La forma en que me miraba, como si fuera algún tipo de villana sin corazón. Me hirió más profundo de lo que esperaba. ¿Qué tipo de persona soy?, pregunté, mi voz baja pero firme. La expresión de Liam se volvió fría. El tipo que empuja a alguien al centro del desprecio público. ¿Eso te hace sentir mejor? Preferiría que simplemente la hubieras regañado en su cara como ese día. Al menos eso habría sido rápido y directo. Pero esto. Lo que le hiciste fue cruel. La humillaste. La torturaste. De repente estalló en risa. Muy bien, entonces la próxima vez si ella aparece frente a mí otra vez. Le di 2 bofetadas en la cara. Liam me miró con incredulidad. Luna, ¿qué te pasa?, preguntó, elevando la voz. Siento como si ya no te conociera. ¿Cómo puedes ser tan fría, tan indiferente? No dudé. Entonces tal vez me has malentendido. Siempre he sido así. Si la gente no me molesta, yo no los molesto. Pero si alguien lo hace, me aseguro de que enfrenten las consecuencias. Emily debe asumir la responsabilidad por lo que hizo. La decepción se reflejó en los ojos de Liam. Su expresión teñida de frustración. Estás siendo completamente irrazonable ahora mismo. Piensa en lo que estás haciendo. Lo miré directamente a los ojos, inflexible. Ella fue la que se equivocó primero. Puedes simpatizar con ella, incluso perdonarla. Pero yo. Le di un pequeño castigo, y ahora soy yo a quien le tienes furia. ¿Dónde están tus principios?
Porque eres la mujer que amo, dijo, y ella no lo es. No quiero que la mujer que amo se convierta en alguien cruel. Entonces me intimidaron, y porque me defendí, ¿eso me hace cruel? Reí con amargura. Eso es ridículo. No eras así antes, murmuró. Solías ser gentil, amable. Y con eso Liam se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Me quedé allí sentada, atónita, mirando su figura que se alejaba. Las luces fuera de la ventana parpadeaban silenciosamente. Mientras una ola de frialdad se asentaba profundamente en mi corazón. Por primera vez cuestioné seriamente nuestro matrimonio. Pensé en el pasado. Cuando teníamos malentendidos o discusiones. Él me tranquilizaba suavemente, me abrazaba con ternura. Cuando me molestaba o me ponía celosa. Él simplemente sonreía y me bromeaba gentilmente. A veces incluso me traía pequeños regalos para animarme. Solía decirle, Laura dice que eres solo un bloque de hielo. Y él respondía con calma, si fuera así de frío contigo. Terminaría envejeciendo solo. Le decía, tengo mal carácter. Nací princesa y actúo como una. Y él respondía mimándome, me gusta tu lado consentido. Te sientes tan inalcanzable, pero tengo suerte de tenerte. Honestamente creo que eres perfecta así. Cuando no estoy cerca, nadie puede intimidarte. Pensando ahora, se sintió casi irónico. Porque ahora cuando me defiendo. De repente soy yo quien está siendo llamada cruel y despiadada. Se sintió como si nuestro matrimonio estuviera llegando a su fin. Debido a todo lo que había pasado. Todos en la empresa sabían que Emily había cruzado la línea. La gente comenzó a distanciarse de ella. En solo 2 semanas, estaba casi completamente aislada. Ese día, llegó un envío de suministros a la oficina. Y casualmente cayó bajo la responsabilidad de Emily. Si todos hubieran trabajado juntos, podría haberse resuelto rápidamente. Pero nadie movió un dedo. Solo se quedaron parados mirando. Al final del día laboral, ella todavía estaba luchando sola. En la oficina amplia y vacía, ella era la única que quedaba, todavía trabajando. Se veía pequeña, lastimosa e indefensa. Liam casualmente fue testigo de la escena mientras pasaba. Emily notó su mirada y echó un vistazo débilmente en su dirección. Sus ojos se oscurecieron con intensidad silenciosa. Y su mirada silenciosa la hizo bajar la cabeza como un animal asustado. Señor Morgan, susurró, las lágrimas cayendo silenciosamente mientras lo saludaba. Desde el primer momento que Emily puso los ojos en Liam. Había sentido algo por él, admiración, anhelo. Y un deseo creciente de conquistarlo. Durante este tiempo, había estado tratando de encontrar una manera de cambiar su situación. Pero no había encontrado una oportunidad hasta ahora. Instintivamente sintió que esto podría ser un punto de inflexión. Así que se dejó parecer lo más vulnerable posible. Esperando que Liam percibiera su fragilidad en el hecho de que estaba siendo injustamente atacada. El corazón de Liam se quemó de ira al ver la escena. La apariencia lastimosa y maltratada de Emily lo decía todo. Pero no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, soportando en silencio. Esa noche, cuando Liam llegó a casa, me encontró charlando alegremente con Zoe Carter. Lo saludamos cuando entró, pero él solo nos dio un gesto frío e indiferente. Y caminó directamente hacia el estudio. Sintiendo que algo no estaba bien, Zoe rápidamente se disculpó y se fue. Cuando lo seguí al estudio, Liam se volvió hacia mí, ojos penetrantes, su tono acusatorio. Luna, espetó, ¿qué exactamente estás tratando de hacer? ¿Cómo te convertiste en esto?, espetó Liam. ¿Hizo Emily algo tan imperdonable que tuviste que atacarla de esta manera? Te he respetado, te he amado y he tolerado tus acciones. Pero, ¿por qué sigues yendo más y más lejos? ¿Intimidar a alguien más débil te hace sentir poderosa? Luna, si alguna vez te veo lastimar a alguien así otra vez, no me quedaré de brazos cruzados. Miré al hombre furioso frente a mí, completamente disgustada. Por primera vez desde que nos casamos, Liam había perdido completamente el control. Por una mujer y por algo que ni siquiera hice. No le importó escuchar mi versión. Ni siquiera trató de averiguar la verdad. Simplemente me atacó. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Se sintió como si mi corazón se hubiera partido limpiamente en 2. Sin esperar una sola palabra de mí, Liam salió furioso, azotó la puerta y se fue en el auto. A la mañana siguiente en la oficina, Liam impuso un castigo severo. A todos los que habían atacado a Emily. A cada uno de ellos le descontaron medio mes de salario. Zoe Carter incluso fue degradada. Cuando Emily se enteró de lo que le había pasado a Zoe, quien tenía el puesto de asistente ejecutiva. Se acercó a ella y le preguntó si consideraría trabajar en el grupo Gwen. Zoe, confiada en sus habilidades y sin estar dispuesta a tolerar los juegos de Emily.
Aceptó sin dudarlo. La relación entre Liam y yo descendió a una guerra fría como nunca antes. Incluso se mudó de la casa a un apartamento cerca de la empresa. Lo peor. Trajo a Emily para ayudarle a empacar sus cosas. Si Liam quería ir a matar, ciertamente sabía cómo. Nunca hizo una escena, pero sus movimientos cortaron profundo. El ama de llaves ya había sido informada con anticipación. Tenía todo empacado y listo para él. Ropa, artículos de tocador, incluso sus vitaminas. Cuando los vi llegar, no reaccioné. Simplemente me di vuelta y fui al estudio de arte, diciéndole claramente al ama de llaves que no permitiera que nadie me molestara. Mientras Liam subía las escaleras para empacar, Emily deliberadamente se demoró abajo. Vagando por los pasillos de la villa en un intento obvio de encontrarse conmigo accidentalmente. Esa noche regresé a mi dormitorio y me quedé mirando la sección ahora vacía del armario. Solo quedaban unas pocas perchas donde solían colgar los trajes de Liam. El ama de llaves, viendo mi silencio, trató de consolarme. Señora, tal vez debería ceder un poco. Dígale algo bonito al señor. Entre esposo y esposa, todo se trata de entendimiento. A veces es mejor hablar las cosas que dejar que las cosas se intensifiquen. Disculparme, repetí, burlándome. ¿Y por qué? Solo porque Liam está esperando que regrese arrastrándome y admita que estaba equivocada. ¡Qué broma!, murmuré. Que siga soñando. Así que Liam y yo entramos en una guerra fría prolongada, viviendo separados y apenas hablando. Emily aprovechó al máximo la situación. Constantemente publicaba fotos de ella con Liam en las redes sociales. Compartiendo vislumbres de su vida diaria juntos. Lo siguió a cada evento público, manteniéndose justo a su lado. Las personas con las que solía asociarme me enviaron mensajes discretamente. Entendí lo que querían decir. Todos estaban siendo tactos, eligiendo no decir demasiado. Pero sus palabras insinuaban preocupación. A sus amables mensajes simplemente respondí con un cortés gracias. No me dejé atrapar demasiado en nada de eso. En cuanto a mi relación con Liam, ya no tenía energía para mantenerla. ¿Cuál es el punto de aferrarse a algo que ya ha cambiado? Ninguna cantidad de esfuerzo podría arreglar lo que ya no importaba. Preferiría retirarme con gracia que seguir viviendo pequeña en el mundo de alguien más. Eventualmente todos tenemos que despedirnos de las cosas que no podemos retener. Algunas personas y algunas situaciones simplemente están destinadas a terminar. Lara, sabiendo que las cosas entre Liam y yo se habían vuelto tensas, llamó. Y preguntó si quería acompañarla en un próximo viaje a Italia. Ella se dirigía allí pronto. Me di cuenta entonces. Liam y yo habíamos planeado una vez ver una exposición de arte en Italia juntos. Se suponía que sería alrededor de este tiempo. Ambas nuestras empresas estaban a punto de entrar en una colaboración importante. Así que no era el momento adecuado para mencionar el divorcio. Pero en privado comencé a hacer arreglos. Le pedí al equipo legal del grupo de Gwen que me ayudara a elaborar un plan de división de propiedades. También encontré un nuevo lugar para vivir y decidí vaciar la villa. Le pedí al ama de llaves que limpiara la casa a fondo. Luego pagué y despedí al personal. Sola en la gran casa, encontré el silencio insoportable. Así que felizmente acepté la invitación de Lara. El día de la exposición de arte. Lara y yo paseamos por la galería, admirando las hermosas piezas en exhibición. Mientras vagaba por la sala de exposiciones. De repente vi a Liam y Emily junto. Tomé una foto y me di la vuelta sin mirar atrás. No esperaba que Lara siguiera mi mirada y también los viera. Pero le negué ligeramente con la cabeza. Ella entendió el mensaje y en silencio se tragó su enojo. Verla así me dieron ganas de reírme un poco. Está bien, dije. Ya hemos visto todo de este lado. Vamos en una dirección diferente. Lara se veía sorprendida. Así nada más te vas a ir. ¿No quieres ver la expresión en su cara cuando te note? Seguramente será entretenido. Negué con la cabeza sin dudarlo. No me interesa. Vámonos. No seas tan entrometida. Lara se rió, brillante como la noche floreciendo en primavera. Simplemente pretendamos que no existen y sigamos disfrutando esta hermosa exhibición. Asentí suavemente, un destello travieso parpadeando en mis ojos. Olvídate de ellos. Concentrémonos en el arte. ¿No viniste aquí a buscar inspiración? Lara sonrió en acuerdo y agregó. Entonces esta noche déjame invitarte a una cena magnífica. Acepté con gusto. Al caer la noche nos deleitamos con una comida deliciosa. Luego nos dirigimos directamente de regreso al hotel. No nos volvimos a cruzar con Liam y Emily. Al día siguiente Lara fue golpeada por una ráfaga de inspiración. Y decidió regresar a casa para trabajar en ella.
Yo, por otro lado, aún tenía ganas de explorar. Casualmente, la semana de la moda de Milán apenas estaba comenzando. Así que comencé a prepararme para ir. A la mañana siguiente nos separamos en el aeropuerto. Abordé mi vuelo solo. Y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Me encontré con un viejo compañero de clase que no había visto en años, Jason G. Nos conocimos por primera vez en la universidad, durante un curso electivo. Siempre nos habíamos llevado bien, compartiendo muchos intereses e ideas. Los sentimientos entre nosotros habían flotado en algún lugar entre la amistad. Y algo más, aunque nunca llegamos a cruzar esa línea invisible. Pero cuando el compromiso arreglado de mi familia con la familia Morgan se adelantó, Liam y yo comenzamos a cultivar nuestra relación. Y a prepararnos para un compromiso más serio. Alrededor del mismo tiempo, Jason eligió no hacerse cargo del negocio familiar. Y en su lugar se fue al extranjero a estudiar. Después de eso, rara vez nos volvimos a ver. Aún así, a menudo me encontraba con su nombre en revistas y en las redes sociales. Después de regresar al país, fundó una compañía cinematográfica. Y comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento. Así que su presencia en los círculos mediáticos se volvió frecuente y familiar. Cuando nos encontramos de nuevo en el vuelo, él fue quien rompió el silencio. Con su voz gentil habitual. ¡Qué coincidencia! Ha pasado mucho tiempo, sonreí suavemente. Sí, realmente ha pasado. Él miró hacia mí, luego preguntó en voz baja. ¿Estás viajando por trabajo o por placer? Solo para despejar mi mente, respondí. Y para ver un poco de moda mientras estoy en ello. Eso suena genial. Dijo sonriendo con ironía. Comparado contigo me siento un poco patético. Estoy en un viaje de negocios otra vez. Me reí ligeramente. Siempre estás trabajando. ¿Cómo podría yo posiblemente comparar? ¿Por qué no?, respondió. Si tuviera la oportunidad, definitivamente querría viajar como tú lo haces. Charlamos casualmente un poco más, luego cerré los ojos para una breve siesta. Después de que el vuelo aterrizó, preguntó: ¿en qué hotel te hospedas? Te llevaré. Cuando le dije el nombre, ambos nos sorprendimos al darnos cuenta de que nos hospedábamos en el mismo hotel. Así que nos dirigimos allí juntos. En los días siguientes deambulé por los lugares famosos de Milán, saboreando la ciudad a un ritmo pausado. Mientras tanto, Jason estaba ocupado con reuniones y apenas estaba en el hotel. No fue hasta que regresé de un espectáculo una tarde que me lo encontré nuevamente en el vestíbulo del hotel. ¿Cómo ha estado tu viaje?, preguntó. Regresando a casa pronto. Ha estado bien, dije. He visto casi todo lo que quería. Mi trabajo también acaba de terminar. Me miró pensativamente. Tengo los próximos 2 días libres. ¿Te gustaría hacer un poco de turismo juntos? Arqueé una ceja juguetonamente. ¿Me estás invitando a ser tu compañera de turismo?, asintió. Si tengo esa suerte. Durante los próximos 2 días, Jason y yo exploramos libremente, disfrutando de vistas nocturnas brillantes y creando innumerables recuerdos hermosos e inolvidables. En nuestra última noche liberamos linternas del cielo juntos. La voz de Jason fue suave cuando dijo: regresamos a casa mañana. Enviemos todos nuestros problemas con estas linternas. Sonreí tranquilamente. Me la he pasado muy bien. Pero él me miró con certeza. Definitivamente tienes algo que te pesa en el corazón. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No estoy segura de por qué, pero terminé contándole todo. Sobre lo que había pasado entre Liam y yo. Después de que terminé, Jason me abrazó suavemente y dijo en voz baja: cuando te hagan daño, siempre debes defenderte. No necesitas hacerte pequeña por nadie. Ve y haz lo que quieras. Se supone que eres alguien brillante y llena de luz. No alguien que oculta su dolor en silencio. Me entregó una linterna. Solo cuando dejes ir lo que te está arrastrando hacia abajo y te alejes de aquellos que no valen tu tiempo, puedes hacer espacio para algo verdaderamente precioso. Me levantó una ceja y me regaló una sonrisa brillante. En ese momento, toda la pesadez que había estado cargando desapareció de repente, como si fuera arrastrada por la brisa nocturna. Originalmente habíamos planeado regresar juntos, pero surgió un compromiso de trabajo de último minuto para Jason. Así que nos despedimos en el aeropuerto, y yo regresé primero. El día después de que regresé, recibí una llamada de Liam, quien acababa de regresar de su viaje de negocios. Ese día era el evento de apertura para la colaboración entre nuestras 2 empresas. Todo parecía como si nada hubiera cambiado. Como siempre, Liam hizo que el conductor lo recogiera del aeropuerto. Y yo estaba programada para encontrarme con él en el camino al lugar.
Cuando me acerqué al auto, me sorprendí al ver a Liam y Emily ya sentados lado a lado en el asiento trasero. Y aún más inesperadamente el asiento del copiloto había quedado libre para mí. No pude evitar encontrar toda la situación ridícula. Aún así, lo acepté en silencio, ya no sintiendo la necesidad de afirmar mi lugar. El rostro de Liam estaba sin expresión, el aire en el coche tenso y pesado. «Hola, señora», dijo Emily cortésmente rompiendo el silencio. Sentí un impulso travieso surgir en mí y respondí alegremente. «Hola». Emily claramente no esperaba que la saludara. Se quedó congelada por un segundo, luego se recuperó rápidamente. Comparado con antes, ahora parecía un poco más serena y madura. Liam permaneció en silencio todo el viaje. Labios apretados en una línea tensa, sin pronunciar una palabra. Yo, por otro lado, escuché con diversión moderada. Mientras Emily trataba de insinuar humildemente su cercanía con él. En el lugar, después de que concluyó el evento. Me estaba preparando para irme cuando la madre de Liam nos invitó a cenar. Viendo lo cálidamente que saludó a Emily, y lo rápidamente que Emily se presentó, pude notar que estaba tratando de conquistarla. Para mi sorpresa, la madre de Liam parecía genuinamente encantada. Durante la conversación casual después de la cena, Emily comenzó a charlar con ella sobre algunos momentos divertidos que Liam había experimentado en el trabajo. La madre de Liam escuchó, asintiendo con satisfacción. Luego el tema cambió y comenzó a preguntar sobre la vida doméstica actual de Liam. Naturalmente, Emily tomó el hilo y continuó la conversación sin titubear. La atmósfera comenzó a sentirse sutilmente extraña. Esa parte de la conversación, la de la vida diaria, debería haber sido mía para responder. Percibiendo el cambio, la madre de Liam lanzó una mirada discreta en mi dirección. Pero solo le sonreí de vuelta sin mostrar signos de incomodidad. Incluso gesticulando ligeramente para que Emily continuara. Liam no dijo una palabra. Emily, ahora claramente consciente de que había sobrepasado los límites, titubeó incómodamente y no continuó. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Justo entonces mi teléfono sonó, rompiendo la tensión incómoda. Lo tomé y salí afuera. Percibiendo el cambio en el ambiente, la madre de Liam rápidamente encendió la televisión. Pero irónicamente lo que apareció en la pantalla solo hizo que la atmósfera fuera aún más extraña. Era Lara llamando. «Estás en tendencia», dijo. Resultó que la historia de mi inesperado reencuentro con Jason había llegado a la cima de las clasificaciones de búsqueda caliente. Aparentemente durante mi tiempo en Italia. Había sido vista más de una vez en el mismo encuadre que Jason. Nuestros encuentros casuales, primero en el avión, luego otra vez en Milán. Y finalmente nuestros últimos 2 días pasados haciendo turismo juntos. Habían sido capturados por paparazzi persistentes. Ahora que Jason había regresado a casa, la historia de nosotros se estaba extendiendo como fuego. Las fotos que los medios publicaron incluían varios momentos que parecían bastante íntimos. Hice una pausa por un segundo, luego respondí con calma. Entendido. Lo manejaré después. Había sorpresa en la voz de Lara. ¿Estás tan tranquila? Respondí fríamente. Jason sabrá cómo manejarlo apropiadamente. Después de unas pocas palabras breves terminamos la llamada. Cuando regresé a la sala de estar, pude percibir instantáneamente que la atmósfera se había vuelto aún más extraña. Aún así, no dije nada. Pero fue Emily quien habló primero. Señora, no esperaba que usted también hubiera regresado al país recientemente. Su pregunta se sintió completamente fuera de lugar y no me hizo sentido. Así que no respondí. Fue entonces cuando noté que la madre de Liam se veía visiblemente disgustada. Liam mismo permaneció sin expresión. Pero percibí un rastro de ira reprimida bajo la superficie. El tono de Emily hace un momento llevaba un rastro de Schadenfreude. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema era conmigo. Recordando la llamada telefónica de Lara hace unos momentos. Entendí rápidamente lo que había pasado. Pero aún así no ofrecí una explicación. Permanecí tranquila y serena. Liam, viendo que no tenía intención de hablar, preguntó directamente. Luna, ¿no tienes nada que decir? Lo miré con una expresión desconcertada. ¿Decir qué? ¿Qué hay que decir? La expresión en su rostro se oscureció como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Pero se contuvo. Parecía estar esperando una respuesta directa de mi parte. Le di una sonrisa suave. Lo que viste fue exactamente lo que pasó. Respondió fríamente, ¿esa es tu respuesta? Asentí con una sonrisa relajada. Mientras tú estabas en tu luna de miel romántica con tu persona especial. Yo arreglé una pequeña escapada romántica propia.
¿Eso es un problema? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, pude sentir la furia de Liam dispararse. Pero permanecí serena, imperturbable por su creciente ira. Agregué aún más ligeramente. Realmente no queda nada entre nosotros. No hay necesidad de tanto ir y venir. Pude ver el color desaparecer de su rostro. Así que le di un golpe más deliberado. ¿Cómo se siente, Liam, ser el que lleva los cuernos esta vez? Lo miré directamente a los ojos sin pestañear, sus manos apretadas con fuerza a los lados. Las venas sobresaliendo por la presión. Pero después de una respiración profunda, se obligó a calmarse. Nunca te engañé, dijo con voz plana. Todo es solo trabajo. Le dirigí una mirada de desprecio y dije. Ah, ¿así que nada cruzó la línea? Qué gracioso, porque las redes sociales de tu asistente no ese. O más que exhibiciones constantes de lo dulces y unidos que son ustedes dos. ¿No lo has visto? Enfaticé la palabra dulces deliberadamente. Mirándolo de reojo continué. Todos en la industria se han dado cuenta. La gente me ha estado advirtiendo en silencio. ¿Pero tú aún piensas que eso no es cruzar la línea? La llevaste contigo a la exposición de arte, la que habíamos planeado ver juntos. ¿Y eso es perfectamente normal? Los miré a ambos y sonreí con sarcasmo. Tal vez no seas tan hipócrita. Una vez más, Liam se enfureció por mis palabras. Pero su enojo no me molestó en lo más mínimo. Si acaso me dio una sensación perversa de satisfacción. Podía ver que Liam no estaba de acuerdo con mi interpretación de las cosas. Realmente creía que nada había pasado entre él y Emily más allá del trabajo. Pensaba que estaba usando a Emily como un medio para provocar a la gente a su alrededor. Tal vez para presionarme a reconciliarme. Pero claramente las cosas habían escalado mucho más allá de lo que él anticipó. Nos estábamos volviendo rápidamente e irreparablemente distantes. Frente a la madre de Liam, Emily intentó defenderse con entusiasmo. Señora, no hay absolutamente nada inapropiado entre el señor Morgan y yo. Es estrictamente trabajo. Como su asistente trato de dar lo mejor de mí para manejar cada detalle. Pero juro que nunca ha habido nada impropio entre nosotros. Se sentó junto a Liam, serena y tranquila. Ah, sí, dije con voz afilada de ironía. Entonces en el camino aquí te sentaste junto a Liam mientras yo, su esposa. Me senté en el asiento delantero como la chofer. Si esa es tu versión de ser atenta a cada detalle. Debo decir, impresionante. Mi sarcasmo la dejó sin palabras. No tuvo respuesta. Miré a Liam y dije, entonces esto es lo que tú personalmente. ¿También promoviste a Zoe Carter a asistente principal? Dije, con tono firme. Ella es una mujer. Era tu asistente. Ha estado contigo desde la universidad. Pero, ¿alguna vez se sentó junto a ti de esa manera? Ella es más capaz y más atenta de lo que Emily jamás fue. ¿Alguna vez fui tras ella? Liam no tenía nada que decir. Lo miré con calma y dije. Divorciémonos. Me miró fijamente en shock. La palabra divorcio golpeándolo como un rayo caído del cielo. Entonces, sin darme oportunidad de resistir, agarró mi mano firmemente. Y me llevó de vuelta a casa con él. En el momento en que cruzamos el umbral, vi el cambio en sus ojos. Shock. Comprensión. La casa estaba silenciosa. Vacía. Sin vida. Las niñeras y amas de casa que solían llenar el espacio con movimiento. Se habían ido tal como yo había arreglado. Liam se quedó inmóvil donde estaba, su expresión retorcida de incredulidad. El hogar que habíamos compartido por 3 años ahora se sentía frío y desconocido. Finalmente entendió. Mi plan para dejarlo había estado en movimiento por mucho tiempo. Miró alrededor, incapaz de aceptarlo, y de repente me abrazó fuertemente. Su voz era baja. Suave pero decidida. Luna, nunca te he traicionado. Por favor, créeme. No respondí. Solo me quedé allí, escuchando en silencio cada palabra. No hice nada malo. Tú lo sabes. Solo entonces hablé. Trajiste a Emily a nuestra casa para que te ayudara a empacar tus maletas. La llevaste a todos esos eventos públicos, sabiendo que me molestaría. Aceptaste ir de vacaciones conmigo para ver esa exposición de arte. Y sin embargo la trajiste a ella en mi lugar. Dejaste que cruzara la línea. Permitiste que me provocara. Me dejaste humillada y me empujaste a suplicar por la paz. Dices que odias a los matones, pero te quedaste allí y observaste. Mientras tu supuesta víctima probaba mis límites una y otra vez. Te dije que ella tenía sentimientos por ti. Te dije que me molestaba su presencia. Sabías todo eso, y aún así seguiste adelante con ello. ¿Y ahora te paras aquí y dices que no hiciste nada?
Mientras hablaba, toda la fuerza a la que me había aferrado se desmoronó. La presa emocional se rompió. Mis lágrimas se derramaron como una inundación que no pude contener. No era la ignorancia lo que más dolía. Era la traición de alguien que sabía mejor y eligió hacerlo de todos modos. Liam estaba visiblemente conmocionado, retrocediendo lentamente bajo mis palabras. Trató de alcanzarme otra vez, pero me hice a un lado. Marcador. Su voz tembló. Luna, me equivoqué. Lo siento. Me sequé las lágrimas. Ya no importa. Te lo compensaré. No aceptaré el divorcio. Giré la cabeza, fría y distante. Si realmente lo sientes por mí, entonces déjame ir. Si no podemos entendernos, dejemos de hacernos daño. Puse los papeles del divorcio firmados sobre la mesa y salí de la villa. En el momento en que regresé a mi apartamento, recibí una llamada de Jason. Lo siento, dijo. Te involucraste en esto por mi culpa. Ya me he encargado de ello. No se va a expandir más. Está bien, respondí. Todo esto no me lastimó. ¿Quieres que le explique las cosas a tu familia? No hace falta. No es gran cosa. Jason se sorprendió. ¿Estás segura? Completamente. Dejémoslo así. ¿Estás bien?, preguntó después de una pausa. No suenas bien. Vaciló. ¿Dónde estás? Iré a verte. Déjame invitarte a cenar y pedirte perdón en persona. Decliné cortésmente y terminé la llamada. Mientras tanto, Liam destrozó los papeles del divorcio que dejé atrás. Volvió a contratar a un asistente masculino para reemplazar a Emily. Y la reasignó a un puesto completamente diferente. Una tarde estaba sentada en un café disfrutando mi café. Cuando Emily apareció de repente frente a mí. Su presencia repentina me tomó por sorpresa. En solo unos días, había perdido la energía brillante que solía tener. Ni siquiera la base gruesa podía ocultar el agotamiento en su rostro. Le hice señas al mesero para que le trajera un café. Y me senté en silencio observándola. Ella me miró fijamente a mi postura tranquila y confiada. Y sus ojos se enrojecieron con rabia reprimida. Abby. A odio en ellos. Tú eres quien hizo que el señor Morgan me degradara. ¿Quién te crees que eres para menospreciarme? No mereces su amor. Yo no lo merezco, pregunté en un tono calmado, casi divertido. Y tú sí. El rostro de Emily cambió instantáneamente, aunque trató mucho de mantener su compostura. Ya he amenazado tu posición, incluso te empujé al divorcio. ¿Aún piensas que no soy digna? Revolví mi café con gracia pausada, dejando escapar una risa suave y burlona. Si eres digna, ¿cómo es que estás sentada aquí ahora luciendo como una vagabunda en desgracia? Mientras yo estoy perfectamente bien. Emily se atragantó con mis palabras, luego respondió con amargura. ¿De qué estás tan orgullosa? Tienes mal carácter y no tienes trabajo. ¿Realmente crees que el señor Morgan aún te quiere? Hizo una pausa por un segundo, luego añadió cruelmente. Solo eres una mujer vieja. Hasta ese momento había estado serena. Pero cuando escuché eso, la rabia se encendió en mí como una cerilla en hierba seca. Sin pensarlo 2 veces, le di una bofetada en la cara, 2 veces. No es que Liam no me quiera, dije fríamente. Es que yo no lo quiero a él. Me acerqué más, mi voz aguda y firme. ¿Y qué si soy algunos años mayor que tú? En todos los otros aspectos, soy mucho más atractiva de lo que tú jamás serás. Incluso sin Liam, hay muchos hombres mejores esperándome. ¿Tú qué tienes? Le dirigí una mirada desdeñosa. Nacer con suerte también requiere talento. Empujé el café que había pedido para ella más cerca. Toma un poco de café, despeja tu cabeza. Y trata de no decir tonterías, a menos que quieras otra bofetada. Con eso salí del café con la cabeza en alto. Nunca volví a ver a Emily después de eso. Pero me había traicionado. Y sin el apoyo de Liam, el caballo alto que una vez montó había desaparecido hace mucho tiempo. No hacía falta mucha imaginación para saber que su futuro no sería placentero. Algún tiempo después le envié a Liam otra copia del acuerdo de divorcio. Antes de eso había venido a mi puerta varias veces, pero nunca respondí. Finalmente se lo dije directamente. Si no firmaba los papeles, solicitaría el divorcio a través del tribunal. No había esperado que fuera tan decidida. Entonces me llamó y pidió encontrarnos en la villa para discutir el asunto cara a cara. Esperando finalmente cerrar este capítulo, acepté. Esa noche Liam preparó una cena a la luz de las velas. Pero durante toda la comida, apenas habló. Solo siguió bebiendo copa tras copa, hasta que estuvo completamente ebrio. Lo ayudé a sentarse en el sofá,
luego le preparé una sopa para desintoxicarse. Sabía que no resolveríamos nada esa noche, así que me preparé para irme. Pero Liam, con los ojos rojos y llorosos, me abrazó y no me soltó. Luna, suplicó, no nos divorciemos. Lo siento, me equivoqué. ¿No podemos empezar de nuevo? Permanecí fría. Cuando me di cuenta de que ni siquiera entendías mi dolor, dejé de querer explicar. Todas las quejas que habían estado enterradas en mi corazón surgieron. Pero justo cuando las palabras llegaron a mis labios, me las tragué. No valían la pena. No quería discutir ni debatir. Solo quería distancia, silencio, cortarlo sin alboroto. No educo a las personas, solo elijo quién se queda y quién se va. Tú tienes tu postura, yo tengo mis límites. Liam permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después de beber la sopa, finalmente tomó los papeles de divorcio. Firmó su nombre y me los entregó. Sus ojos estaban rojos cuando dijo: vete, Luna. Adiós. Vete ahora antes de que cambie de opinión. Y así nos separamos con dignidad. Nos despedimos. Y nuestra historia terminó ahí. No más lazos, no más enredos. En los 2 años que siguieron, Liam se volvió aún más frío y se enfocó únicamente en su carrera. Yo también gradualmente me sumergí en el trabajo en la corporación Wen. Mientras tanto, mi conexión con Jason se profundizó más y más. Pero lo que está por venir, solo el tiempo lo dirá. Parte superior del formulario, parte inferior del formulario.